Hola, hola, te doy la bienvenida a Mis Manos en Vos. Soy Vicky Belaustegui y este es un podcast de Caballo Alado. Un programa donde busco a partir de la palabra y la reflexión tender puentes entre el cielo y la tierra, entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Un espacio para conectarnos entre almas, donde mis manos se convierten en voz. Bueno, hola, bienvenidos, bienvenidas. Estoy haciendo este podcast, este video nuevo, acá afuera en el redondo, con los caballos y los perros que también se han venido. Tenía ganas de compartir un poco desde este lugar. Hay dos caballos que están acá porque necesito que me corten el pasto, porque lo necesito para trabajar el fin de semana, así que los puse a cortar el pasto, a comer. Hoy quiero compartir un poco algunas reflexiones sobre el poder de la mente, porque hemos escuchado, seguramente has escuchado en numerosas oportunidades la frase, la energía sigue al pensamiento. Y yo creo que como no es un concepto intelectual, no se puede entender con la mente intelectual. La verdad universal de que la energía sigue el pensamiento es una verdad profunda del ser espiritual. Pero no se logra comprender y así realmente el concepto hasta que uno no lo ve desde su ser espiritual. Cuando miramos o queremos entender este concepto de la energía sigue el pensamiento desde nuestra personalidad, no podemos captar nunca el sentido profundo que tiene. Primero me gustaría, yo confieso que he escuchado esto un montón de veces y no lo entendía. Como no lo entendía no me interesaba, la verdad. Como me parecían estas frases, esta cantidad de frases hechas, ¿no? Que no son frases hechas, tienen un sentido atrás, pero cuando uno no las capta les parece frases hechas. Bueno, esta era una de esas para mí. Y empecé, en mi proceso de la enfermedad, empecé a darme cuenta que qué poderosa había sido mi mente capaz de crear una situación así en la que estaba, ¿no? Capaz de crear instrucciones en mis células para generar un cáncer, ¿no? Entonces esto me pasó en la gran cantidad de tiempo que me pasé en soledad conmigo misma, ¿no? Como ahí fue cuando empecé a descubrir que la sabiduría está dentro tuyo, no tenés que buscar nada afuera. Afuera hay como carteles, indicadores para que tomes tu camino interno, como pistas ahí afuera, ¿no? Pero bueno, la realidad es que ahí empecé como a sospechar de que, bueno, si yo usé mi mente, no sé cómo, no la usé conscientemente para generar una situación de sufrimiento, pero la usé para eso, afectando mi biología, pues mi mente tiene también el poder de afectar la biología en el camino inverso. Entonces, esa comprensión intelectual al principio me hizo como cambiar de chip. Dije, listo, yo no estoy más enferma. No era una negación, ¿no? Sino puse un chip distinto. Dije, bueno, voy a trabajar en este camino. Y puse el foco en ese camino, que no era en sí la sanación ni la curación, ¿eh? No era la curación de mi cuerpo físico, era el encontrarme conmigo misma. Ese era el camino que yo decidí en ese momento. Dije, no, yo quiero saber quién soy, qué hay acá, de toda esta información que yo voy encontrando, que antes yo no sabía que estaba. Entonces puse el foco de mi mente en quién soy, ¿no? ¿Qué soy? Y eso generó un montón de otras cosas después, ¿no? Un montón de transformaciones. Lo traigo como ejemplo para
como vivencia, porque yo siento que muchas de las cosas que a mí me han ido pasando y cosas que yo he ido como esta de sabiduría que uno va encontrando, natural adentro de uno, es genuina, está dentro, o sea, la comprensión de la vida y de las cosas que nos pasan está dentro nuestro. Nosotros nos pasamos mucho tiempo buscando afuera, pero no vamos a comprender realmente, es comprender con todos tus cuerpos, con todo tu ser. No si vos entendés algo desde el punto de vista intelectual, no cala hondo, no genera ningún efecto en la manifestación, ¿no? O genera un efecto contrario, inclusive. Porque, bueno, ahora vamos a ir profundizando un poquito de cómo es que la energía sigue el pensamiento. Pero a lo que voy es que cuando empecé a descubrir genuinamente en mí esta comprensión, no porque la leí de un lugar, de algún lado, ¿no? Entonces también, digamos que te lo comparto para que vos te empieces a dar lugar también en lo que genuinamente te empieza a pasar. Y en los momentos donde vos entrás un poco más en calma y podés entrar más en contacto con tu ser más profundo, con lo que hay adentro, te escuches y pongas eso como la palabra de autoridad. Porque yo en la experiencia, trabajando con tantas personas, lo veo todo el tiempo. Cuando vos haces silencio externo y abrís tus oídos internos, escuchás a tu corazón. No hay salida, no hay manera que no lo escuches. O sea, lo escuchás. Ahora, el tema es qué haces con eso después. Si le das crédito o no, si lo pones como en voz de autoridad y de poder, o le das poder a lo externo, ¿no? Pero la voz y la sabiduría está adentro y cada uno es capaz de captarla. Y solo uno la puede captar. O sea, yo no podría captar tu voz interna. Solo vos la podés captar. Y una vez que la captás, ¿qué haces con eso? Entonces ahí para mí está como la clave, ¿no? Para ir entrando más de lleno en esto de la energía, sigue el pensamiento y el poder de lo mental. También he escuchado y leído, y seguramente te ha pasado también, de leer que todo es mente, que el universo es mente, que todo es una creación, que bueno, son conceptos para mí que tienen sentido en la medida en que uno va experimentando en la práctica el real poder de la mente. Si no, queda como abstracto, no te dice nada que todo es mente, porque vos ves todo real, pero no es real. Entonces es ir entrando en una comprensión a partir de la autoobservación y de experimentar con nosotros mismos. Experimentar es observarnos en lo cotidiano, en la vida diaria. ¿Qué pasa con mi mente? ¿Qué pasa con mis emociones? ¿Qué pasa con mis acciones? ¿Qué palabras digo? Empezar a poner el foco en uno y ahí vas a empezar a ver el poder que tiene tu mente. Entonces, la primera, para mí el primer paso es ponernos como en observadores. Por eso digo subirnos al piso de arriba, ponernos como en observación neutral, ¿no? Sin juicio sobre lo que está pasando, sin juicio sobre los pensamientos. Porque cuando los pensamientos andan solos, ladran. Cuando los pensamientos andan solos, hacen lío, asustan, ¿no? Porque andan como autitos chocadores, digo yo. La analogía que a mí me gusta es la de hablar del instrumento. El instrumento es lo que nosotros tenemos en este plano para que nuestra alma haga su experiencia. Bueno, Dalila, tranquila, amor. Bueno, decía esto de que el instrumento es el cuerpo físico y todo lo que tenemos es la herramienta que usa nuestro ser
espiritual para poder encarnar, ¿no? Y hacer la experiencia en la tierra. Ese para mí es como el primer plano de comprensión, de mirada sobre la constitución del ser humano. ¿Cómo estás constituido? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué partes tenés y para qué sirven, ¿no? Entonces, yo soy muy mental y a mí la mente me parece que es un instrumento espectacular porque bueno, es muy poderosa, ¿no? Entonces empecé a observar un poco más dónde estaba mi mente, sobre todo la mente inconsciente, porque nosotros, el cerebro que tenemos funciona de una manera que se va como un sistema de información que va generando todo su backup de información en base a las experiencias que ha ido teniendo, ¿no? Entonces cada experiencia que vas teniendo, cada situación, cada conversación, cada mandato, cada creencia, cada cosa que aparece del entorno donde vos estás viviendo y de las situaciones de vida que has tenido, cómo las has vivido, quedan registradas y entonces hace todo el tiempo una proyección y se mueve el cerebro por similitud. Lo que es parecido lo pone como, esta es una situación que ya la conozco, listo, voy por acá. Mi comportamiento tiene que ser este. Entonces, esto es una situación que ya la he vivido, ya sé. Etiqueta todo, para ahorrar energía lo hace, ¿no? Básicamente. Pero se comete un montón de errores el cerebro, muchísimos errores. Y de hecho, otro día voy a hacer un podcast sobre la cantidad de errores de percepción que tiene nuestro instrumento tecnológico que es el cerebro. Entonces necesitamos ajustarlo y todo el tiempo ayornarlo y actualizarlo, porque hay muchos errores de percepción. La más típica que has escuchado siempre es el espejismo en la ruta, ¿no? que el cerebro ve agua y no hay agua. Bueno, como eso hay miles de otras situaciones en la vida, que el cerebro ve algo y está seguro que es y no es. Entonces, por eso que es importante pararnos en el piso de arriba, alguien que chequee los pensamientos por encima de los pensamientos, porque el cerebro solo se equivoca. ¿Por qué? Porque funciona en base a la experiencia y entonces repite como si la experiencia fuera una cosa repetitiva, como si tu vida fuera todo el tiempo una secuencia repetida de lo anterior. Entonces no hay novedades, realmente todo el tiempo asocia la novedad a algo conocido, entonces ya lo etiqueta de conocido y se comporta de cierta manera y da cierta respuesta, ¿no? Da cierta respuesta quiere decir generamos un pensamiento de manera automática, o sea, inconsciente, para responder a esa situación, o reaccionar, diría, más que responder, porque responder sería algo más desde la conciencia. Pero el cerebro enseguida encasilla todas las situaciones, personas o eventos de tu vida en base a lo conocido. Tiene un grupo de etiquetas para nombrar las situaciones de tu vida y las etiquetas vienen en función de las experiencias pasadas. Las tuyas, las del sistema, las de tus ancestros, no importa, pero son experiencias pasadas. Entonces etiqueta todo y va por asociación. Entonces, la ciencia dice que el 95% de nuestras respuestas o nuestras decisiones, nuestro comportamiento está regido por esta parte de la mente, que es la mente, el cerebro, que funciona de manera automática. Entonces, ¿qué es el inconsciente? Lo que actuamos, lo que reaccionamos de manera automática e inconsciente. Y muchas veces como es inconsciente, no tenemos ni la menor idea de los pensamientos que están atrás de nuestras reacciones. Y eso es esencial empezar a investigar. ¿Cuáles son los pensamientos que están atrás de la reacción que tenés frente a tal situación de vida? No sé, por poner un ejemplo, tenés una situación de conflicto con una persona que te cuesta el vínculo y te genera, termina siempre discutiendo o peleando, por ejemplo, ¿no? Con esa persona. Entonces, empezá a pensar qué es lo que aparece, qué pensamiento aparece primero cuando ves a la persona. Cuando vos le pones conciencia, es como que iluminás y empezás a observar esa situación, ¿qué pensamiento te aparece? A ver, ojo, ¿qué me va a decir? Me tengo que defender. Atenti. ¿Cómo respondo?
atención, ¿viste? Ponerse en alerta. ¿Qué pensamiento esta persona me quiere herir? O el pensamiento que sea, pero empezar a investigar qué hay atrás de tu reacción, porque normalmente tu reacción va a ser frente a esa persona, el cuerpo y todo lo demás, ahora vamos a ver, funciona como en cascada. Entonces, el pensamiento manda, entonces toda la emoción y el cuerpo generan una respuesta acorde a ese pensamiento. Si yo me siento que la persona que tengo enfrente, con quien habitualmente tengo discusiones, esta vez también me va a generar una pelea, todo mi cuerpo ya se prepara para la pelea. Y mis reacciones y mis palabras y mi tono y el enganche que yo me haga en la discusión o lo que sea, está preparado en función de ese pensamiento. Esta persona me va a pelear o necesito defenderme, ¿no? Entonces empecé a poner atención y mirada en las situaciones que te incomodan, ¿no? que es donde más urgencia, por así decirlo, es que necesitamos mirar para poder, bueno, donde lo que se presenta emergente son las posibilidades de limar nuestro diamante, ¿no? Como entonces, si hay una persona con la que te está costando algo del vínculo, fíjate cuál es el pensamiento, o esta persona está mal, o esta persona está enferma, o esta persona no puede, o ¿qué pensamiento hay atrás? Porque ese es el pensamiento que le manda a tu sistema emocional la reacción, o sea, que genera esa reacción y que genera una respuesta o en palabra o en actitud, ¿no? O en acción. Entonces, empezar a mirar, ahí empezás a ver, wow, qué poderoso. Yo pongo un ejemplo, siempre lo pongo de ejemplo a mi amado hijo Salvador, mi hijo más grande, con quien he tenido muchas situaciones intensas de encontronazo y que me ha ayudado a pulir mucho, porque yo digo, todas estas situaciones de vida que salen emergentes, ¿no? Las que te cuestan y te plantean desafíos, son grandes oportunidades de limar. A veces hay que limar mucho, ¿no? Limar como bastantes aristas. Bueno, yo tenía muchas aristas para limar y Salvador me ayudó muchísimo a través del conflicto, ¿no? Debo reconocer, y del sufrimiento. A mí me costó mucho la relación con mi hijo Salvador. Nos costó, ¿no? Porque lo hemos conversado muchísimo. Y también a partir de eso fui aprendiendo un montón que en realidad todo esto que él traía era para mí, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo con él, pensando en situaciones que todavía a veces me pasa, ¿no? Que cuando empiezo a hablar, bueno, todo muy bien, porque yo siempre le decía que quería que me hiciera para mi cumpleaños o para el Día de la Madre una carta que dijera, sos la mejor mamá del mundo. Nunca me la hizo. Pero en realidad yo lo que le estaba diciendo, porque yo lo que estaba queriendo ahí es que él me ratificara algo de lo cual yo estaba insegura. Yo no creía en mí como madre, tenía un montón de dudas y un montón de culpas y pensamientos de no valor, y entonces pedía que él me las satisfaga, ¿no? Y él nunca, jamás, a pesar de que yo después ya se lo pedía en chiste, no, nunca me hizo su cartita con sos la mejor mamá del mundo. Pero bueno, fue tan maestro para mí en tantas cosas que yo frente a él siempre estaba buscando como un contacto, como una cosa afectiva, de buscar una conversación amorosa, una charla de corazón a corazón, buscaba siempre como ese encuentro afectivo, porque de trasfondo estaba esto que yo quería de alguna manera satisfacer, qué sé yo, alguna sensación mía de culpas o ausencias, o de sentirme que había sido una madre no presente, o una tal, ¿no? Bueno, cosas que a todas nos pasan como madres, o muchos por lo menos. Y que cada hijo te trae algo especial para limar, ¿no? Entonces, la cuestión es que yo siempre de trasfondo estaba como buscando con él un encuentro especial, ¿no? Como más amoroso, entonces buscaba como su cariño. Cosa que no solo no tenía su cariño, sino que tenía su piña en la palabra, ¿no? En la palabra, en los gestos. Tenía todo lo contrario de lo que yo buscaba. Es maravilloso la vida, cómo te muestra con claridad. Lo que pasa es que yo me enojaba en ese momento con lo que me estaba mostrando la vida. Me enojaba con Salvador, no entendía el mecanismo.
después de a poco lo fui entendiendo. Por eso lo comparto, porque creo que está bueno que nos ayudemos entre todos a no cometer los mismos errores. Y bueno, después si uno lo quiere cometer, los comete, pero por lo menos animarnos a mirar las cosas desde otro lugar. Entonces con él, siempre mi actitud frente a la charla era una actitud de estoy esperando algo de vos. Estoy esperando algo de vos. A ver cómo está, a ver si me recibe amoroso, a ver si qué me dice hoy con su mirada. Esos son los pensamientos que estaban atrás, inconscientes. Yo esto tardé años en darme cuenta. Inconscientes. Entonces yo siempre estaba evaluando de alguna manera cuál era su relación conmigo, cómo era su comportamiento, cómo era su mirada, cómo era su gestualidad, cómo era su palabra. Entonces, bueno, con él siempre teníamos temas interesantes, hablábamos de política, de economía, hablamos, ¿no? de política, de economía, de espiritualidad, de todos los temas, siempre yo postura A y él Z, ¿no? O sea, bien en contraposición, pero así como muy sonora. Y yo entonces siempre lista para la guerra, entraba a la guerra, siempre estaba con actitud de lucha con él. Hasta mi cuerpo, empecé a observarme en otros momentos cómo está mi cuerpo. Mi cuerpo siempre se erizaba, se tensaba, se preparaba, se me rigidizaba la boca, me preparaba para la discusión, me preparaba para el responder y argumentar. Y terminaba siempre en un caos. Nunca terminábamos bien, siempre íbamos elevando el grito, elevando el grito, elevando el grito, elevando el tono y ¡cha! Listo, pelea. Entonces, ¿qué pensamiento había atrás? Necesito que vos me muestres tu afecto, tu afectividad para conmigo. Pensamiento número 1. Pensamiento número 2. Vos me vas a atacar, estoy lista para pelear. Estoy lista para defenderme. Cada encuentro con vos es un encuentro de pelea, pues estoy lista para defenderme. Eso se iba calando cada vez más hondo en mí. Entonces cada encuentro con él era un encuentro desafortunado, porque no estaba siendo visto con ojos del alma. Cuando yo empecé a ver esta situación con ojos del alma, empecé a comprender el mecanismo y dije, wow, este me está trayendo un montón de información de todo esto que hay en mí, que yo no estoy siendo consciente, esta actitud de defensa. Y entonces yo empecé a transformar eso. ¿Cómo empecé a transformar eso? Por ejemplo, empezaba a conversar con él y entonces registro el cuerpo. Mientras hablaba con él, ¿no? Por adentro, total, el otro ni se entera lo que está pasando por adentro. ¿Cómo está mi cuerpo? Entonces veía que mi cuerpo estaba en los hombros duros, el cuello, la mandíbula. Bueno, relax, Vicky, bajá, escuchá, abrí la oreja, bajá, escuchá, relajá, no pidas nada. Perdón. No pidas nada. Ay, me agarró tos, perdón. Bueno, y entonces ya mi receptividad hacía que yo ya frente a las palabras de él, yo no reaccionara, estaba siendo consciente que se había activado mi pensamiento automático. Entonces ya la simple observación de esta situación me hacía desactivar el pensamiento automático. Me ponía como en jaque a mí misma, ¿no? Entonces, observándote cuáles son los pensamientos automáticos que te hacen reaccionar, empezás a tomar tu propio poder. Y entonces podés poner en ese lugar del pensamiento automático, podés poner otro pensamiento, un pensamiento más beneficioso. O simplemente observando, ya el otro pensamiento va a surgir. A veces es un trabajo yo digo que es como hacen las hormigas su camino, un camino nuevo. Tenemos que abrir caminos nuevos, sinapsis nuevas en nuestro cerebro para que la respuesta no sea automática. Entonces yo me encuentro con mi hijo Salvador y que la respuesta de mi cerebro no sea, bueno, prepárate para pelear. Porque entonces todo mi cuerpo, todas mis emociones están en sintonía con ese pensamiento. Ahora yo, en cuanto lo veo, soy consciente, ojo, ¿dónde está ese pensamiento? No, por este camino no, y lo apago. Mentalmente voy como apagando al decir, sí, te veo a este pensamiento. No es que
yo me quiero convencer de algo distinto. Lo veo a ese pensamiento, soy consciente de mi automatismo y digo, por acá no quiero ir. No sé por dónde, pero por acá no quiero ir. Si sé por dónde, puedo abrir otro pensamiento. Por ejemplo, busco entrar en su corazón. Busco entrar en su corazón. O busco abrirle mi corazón. No sé, el pensamiento esta es una oportunidad para fortalecer nuestro vínculo amoroso. Cualquier pensamiento que uno sienta que es beneficioso. Pero también puede ser que no se te ocurra ningún pensamiento. Y está bien. Para mí lo más importante es primero desactivar el pensamiento automático, que es lo más difícil de hacer, porque no estamos acostumbrados a disectarnos, hacer como esta disección, separarnos en tantas partes nosotros mismos, nuestro comportamiento, y poder observarlo con una mirada más científica, que sería un poco esto, ¿no? Animarnos a mirarnos a nosotros mismos un poco como científicos, con curiosidad, como somos un fenómeno y nos estamos comportando de cierta manera. Y esa cierta manera en la que te comportás te trae infelicidad, te trae tristeza, angustia, miedo. Bueno, observate qué pensamientos hay, más que nada los pensamientos, porque la emoción también se dispara de manera automática, pero como la perilla de atrás es la que tiene más poder, que es la del pensamiento. O la perilla de atrás o la de arriba. Yo lo explico de la manera que a mí me es más didáctico entenderlo, es que nosotros tenemos la constitución de nuestro ser humano, instrumento, es cuerpo físico, que es lo visible, ¿no? Nuestra biología. Encima de ese cuerpo físico, o lo que da vida al cuerpo físico, está el cuerpo etérico. Después está el cuerpo emocional, que es algo un poquito más sutil todavía, que está interpenetrado en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo etérico, bien digo. Y está como por encima de nuestro cuerpo físico también, sobresale, ¿no? Se expande un poco, va formando como este campo electromagnético con una energía que tiene una cualidad y una frecuencia que es la de las emociones. Y encima de eso hay otro cuerpo, otra frecuencia vibracional en nuestro campo electromagnético, que es el cuerpo de la mente, el cuerpo de los pensamientos, que es la energía que se crea con los pensamientos. O la energía no que se crea, sino la energía que se orienta con los pensamientos. La energía está, y yo con el pensamiento es como que hago la torta en la mente, ¿no? Junto los ingredientes y hago la torta. Esa es la acción del pensamiento. Crea en un plano aún no materializado, pero crea y define, ¿sí? Entonces, el cuerpo mental está por encima de nuestro cuerpo emocional. Entonces, yo quiero afectar o serenar, ordenar mi cuerpo emocional. Lo más fácil es hacerlo desde el cuerpo subsiguiente, que sería el cuerpo mental. Ahora, ¿quién gobierna este ser, cuerpo físico, etérico, emocional y mental? Que es lo que llamamos habitualmente nuestra personalidad o nuestro instrumento, lo que yo llamo el instrumento para el alma. ¿Quién gobierna? Porque la mente, el cuerpo, la personalidad tiene una mente inferior, que es la mente concreta, la que nos sirve para las tareas cotidianas, para ahí sí lo repetitivo y en base a la memoria tiene sentido y utilidad, ¿no? Yo todos los días sé cómo hacerme un mate, no tengo que aprender cada vez, ¿no? Entonces para eso el cerebro es muy bueno. Pero si yo quiero entender o resolver la situación de conflicto que tengo a diario con mi hijo más grande, no lo puedo hacer de esa mente concreta, porque mi cerebro va a ir respondiendo en función de lo que ya sabe. Y lo que ya sabe es, prepárate para la pelea. Entonces lo tengo que hacer desde el piso de arriba, como digo. Tenemos esa capacidad en nuestro cuerpo mental, que es la mente abstracta, la mente que nos permite como tomar distancia, tomar perspectiva, poder mirar con cierta con neutralidad lo que está pasando y poder moverse en ese plano y elegir dónde poner el foco, ¿sí? Y entonces es la mente, esa mente abstracta, la mente superior, se llama también en el mundo espiritual, es la que está más cerca de mi cuerpo espiritual o de mi alma, que sería lo que sigue a nivel de mi campo electromagnético o de mi campo energético. Entonces, yo puedo acceder a esa mente abstracta para tomar el poder, porque eso está bien en sintonía, está más cerquita de mi ser espiritual, ¿no? Está como más accesible a mi ser espiritual.
es capaz de recibir esta mente las impresiones de mi alma. Es esa mente que se pone en acción cuando yo entro al corazón y le pregunto a mi ser, ¿qué necesito? Y el corazón responde. Responde a través de esta mente superior, que es la que capta la palabra del alma, por ponerlo así, ¿no? Capta el sentido, el propósito, la indicación, la idea del alma. Entonces, yo para hacer este trabajo, para poder realmente hacer que la energía siga el pensamiento, debo usar esta mente abstracta o la mente superior. ¿Y cómo accedo a la mente superior? A través del alma, a través de mi ser espiritual. No puedo acceder a mi mente superior desde la mente concreta, tengo que dar el salto. Entonces, ahora vamos a eso que es lo que requiere, ¿no? Pero para que quede claro que si yo no tomo ninguna acción, ningún dominio, la mente concreta toma el mando de todos los órdenes de mi vida y entonces va a usar el mismo mecanismo automático para resolver todas las situaciones. Y no todas las situaciones que tenés en la vida son iguales ni a resolver desde la misma manera que te haces un café. Algunas cosas requieren automatismo y se pueden tener automatismo y otras para nada, es todo lo contrario, es muy nefasto y perjudicial para vos misma moverte en automático, porque si no, todos los vínculos serían siempre iguales. Vos tenés un vínculo de choque con alguna persona, entonces sería siempre igual, estás como empantanado, necesitas salir desde un lugar diferente, ¿no? Y ese lugar diferente está dentro, no está afuera, no es nada ni del otro que tiene que hacer, es simplemente un cambio de mirada, un cambio de actitud, un cambio de comprensión, ¿no? Entonces, al poder entrar en contacto con tu mente abstracta o tu mente superior, entras en contacto con la verdad, con, por ejemplo, qué pensamiento está atrás. Entonces tenés ahí la capacidad de ver tu pensamiento automático y de desactivarlo, porque al verlo, ¡puf!, le quitaste poder. Es como que un monstruo, ¿viste? Un monstruo que te asusta de chico cuando ves que es alguien disfrazado con una sábana, ¿no? Esos fantasmas que hacíamos de chico, listo, no tiene más poder sobre vos. Entonces, eso es el acto de poder usar nuestra mente superior al servicio de nuestra alma, no al servicio del ego. El ego hace lo que puede, pobre. Pero nosotros hay que darle una mano al ego para que haga lo que realmente sea un instrumento adecuado. Y esa mano es para mí generar cómo vas a hacer o cómo hacemos para entrar en contacto, para usar esta mente, ¿no? Esta herramienta, que es un gran botón evolutivo. ¿Cómo vamos a hacer para entrar en contacto con nuestra mente superior? Pues ahí es donde se requiere la acción de la voluntad, como las hormigas. Para abrir un camino nuevo, las hormigas van y vienen infinidad de veces hasta que el pasto no crece más, o sea, hasta que los otros pensamientos se apagan, no hay más nada, y entonces pues la información puede transitar tranquila y serena, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, por empezar, no podemos entrar en nuestra mente superior si no nos damos espacio. Si no podés entrar en una sintonía interna de mirarte. ¿Quién sos? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en vos? ¿Qué pensamientos están funcionando? Usá la experiencia de tu vida cotidiana, real, diaria. ¿Qué pensamiento está funcionando? No sé, otro ejemplo que me sale compartir. En una época yo estaba como ofuscada y muy enojada que yo tenía que hacer todo en casa. Y tenía el pensamiento atrás de nadie me ayuda. Yo soy la esclava de todo el mundo. Ese era el pensamiento que estaba atrás. Entonces hacía todo con un odio que a la única que le afectaba, los demás ni se enteraban de todo esto, ¿no? Pero bueno, cuando yo me fui dando cuenta de esto y empecé a sentir, como siempre cuento, que
lavar los platos era un servicio del alma, y que estaba encantada lavando los platos al final. Empecé a liberarme de estos pensamientos que yo misma me los ponía, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, nadie me obliga, puedo hacer otra cosa, puedo no, pero quiero elegirlo igual, bueno, pero lo elijo de qué manera, ¿no? De qué manera, entonces, si me gusta, voy a dejar ese pensamiento, ya no corre más, el de yo soy la esclava de todo el mundo. A mí me gusta servir, entonces, no, si me gusta, asumo que me gusta. No pongo la excusa de que soy la esclava de todo el mundo. Porque atrás de eso siempre hay un intríngulis de pedir afecto. Bueno, se puede ir como hilando un poquito más fino, ¿no? Y llegas a 2 o 3 cosas nada más. Eso es lo que me parece, pero no importa, podés ir viendo como descartando los pensamientos que te salen automáticos. Y solamente al poner atención ahí, poner tu mente superior a tu servicio, orientándola hacia allá donde está generando incomodidad en este momento tu vida. Entonces ahí mirá y poné observación en cuáles son los pensamientos que están atrás de eso. Otro ejemplo. Yo tenía, al principio, cuando empecé a trabajar con los caballos y a hacer talleres, y tenía una gran inseguridad en mí misma y una gran duda. Entonces necesitaba que cuando yo hacía algún evento, hacía un taller o alguna reunión, se llenara de gente para que me ratificaran que yo era confiable. Eso es lo que yo buscaba inconscientemente, por supuesto, ¿no? Yo creía conscientemente que estaba haciendo un bien, que esto es, esto es tan bueno que la gente va a venir. Pero pasaba muchas veces que no, había veces que venían y otras veces no, habían 2 personas. Y entonces yo entraba en una duda otra vez, a dudar de mí todo el tiempo, hasta que empecé a darme cuenta que yo estaba buscando en el otro. Mi pensamiento era, si esto es bueno, los demás lo van a usar. Y entonces así no me resultaba, porque dependía completamente de los demás para que mi acción o mi servicio sea útil. Ahora, cuando yo empecé a confiar plenamente que mi servicio, aún vinieran 2 personas, era un servicio útil, empezó a llenarse de gente las actividades, y la verdad es que ya me resulta como irrelevante, ni me interesa la cantidad de personas que vienen, cada vez menos, no es que no me interese, sino que estoy menos pendiente de si eso como validación de mi propia persona, de mi propio ser, que era lo que antes inconscientemente estaba buscando. Entonces, cuando yo desentrañé el pensamiento que estaba atrás, listo, pude rápidamente liberarme, ¿no? Así que bueno, empezar a entrar en contacto con tu mente superior, darte espacios, mirarte desde el piso de arriba para preguntarte qué pensamiento hay detrás de esta situación en la que estás en incomodidad, qué pensamiento automático hay detrás de esto que te está molestando. Wow. Muy bien, después vamos a hacer, pronto voy a hacer otro que siga con esto de la energía sigue el pensamiento, pero esta es una primera manera de ver cómo la energía sigue el pensamiento al desentrañar el pensamiento automático que está detrás. Bueno, espero que te inspire, que te ayude. Namaste.